Hace unos días atrás escribieron a la página que tenemos en YouTube y muy interesante las preguntas que nos hacen con respecto a... Dicen que las enseñanzas de nosotros son muy interesantes, pero que al mismo tiempo las escuchan con mucho temor, porque estamos hablando del pacto y le damos más importancia al pacto que a los mandamientos o que a la Torá, y que le damos más importancia al pacto, y algunos me decían que a Yeshua, y que sin Yeshua es imposible que podamos tener la salvación, me decía esta persona. Y me cita varios textos de las Escrituras y me pareció una persona muy conocedora de las Escrituras. Y como todo está conectado, el universo, Yahú y la Torá se conecta con nosotros, y Dios se conecta con nosotros para poder hablar de cosas tan importantes como las que hoy vamos a hablar, o como las que hoy vamos a enseñar. Así que estamos en el quinto mes, no se olvide. Estamos en luna llena. Estamos en luna llena, y digo que estamos en luna llena porque siempre cada fase lunar nos cae un Shabbat. Así que estamos en Shabbat. En este quinto mes, la palabra clave que tenemos de parte de Yahú es la palabra Hineni. La palabra Hineni. Ahora, Hineni, ¿qué significa? Significa heme aquí. Y el mensaje es: creeré y haré lo que tú digas. Y esta es la parte difícil. Todo el mundo la dice. Todo el mundo puede decir la palabra Hineni, Hineni. Creeré y haré lo que tú digas. No importa si es judío, no importa si es mesiánico, no importa si es cristiano, si es católico, no importa la religión que pertenezca. Todo el mundo saluda con esa palabra, Hineni. Haré lo que tú digas. La porción de esta semana se encuentra en Shemot, capítulo 27, verso 20, al capítulo 30, verso 10. Éxodo, capítulo 27, verso 20, al capítulo 30, verso 10. Estamos en la parashá número 20, que tiene por nombre Tetzaveh. Tetzaveh. Tome lápiz, papel, escriba, porque la enseñanza de hoy va a estar muy interesante. Muy llamativa, nos va a llamar mucho la atención. Algunos traducen la palabra Tetzaveh como ordenarás o mandarás. Así que vamos a leer un par de versos para poder entrar en lleno a la enseñanza de esta noche, o la enseñanza de este Shabbat. Le repito, abra su mente, abra su corazón, porque esto va a estar muy interesante. Dice así el verso 20, Shemot, Éxodo 27, 20. Tú, Moshe, mandarás Tetzaveh, veata Tetzaveh, el Bene Israel. Tú, Moshe, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de iluminación claro, o sea, aceite puro, hecho de olivas prensadas a mano, para mantener la lámpara ardiendo constantemente. En la tienda de los tiempos, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos delante de Yahú desde la tarde hasta la mañana, como decreto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Verso 1, ya vamos al capítulo 28, verso 1. Acerca a ti Aarón, tu hermano, y a sus hijos con él, de entre los hijos de Israel, para que sean mis kahanot, para que sean mis sacerdotes, Aarón, Nadab y Abihu y Elazar e Itamar, hijos de Aarón. Y hará vestidos Kodesh a Aarón, tu hermano, para honra y hermosura. Y tú hablarás a todos los sabios de corazón, a quienes yo he llenado de ruach, de espíritu, de sabiduría, a fin que hagan los vestidos de Aarón para consagrarle, para que me sirva de mi caján, de mi sacerdote. Los vestidos que harán son estos: el pectoral y el efod, y el manto y la túnica labrada, la tiara y el cinturón. Hagan pues las vestiduras Kodesh a Aarón, tu hermano, y a sus hijos, para que sean mis kahanot, para que sean mis sacerdotes. Tomarán oro y cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido,
Y harán el efod de oro y cárdeno, púrpura y carmesí y lino torcido de obra de bordador. Tendrá 2 hombreras que se junten a sus 2 lados y se juntará. Y el artificio de su cinto que está sobre él será de su misma obra, de lo mismo de oro, cárdeno y púrpura y carmesí y lino torcido. Y tomarás 2 piedras oniquinas y grabarás en ellas los nombres de los hijos de Israel. 6 de los nombres en una piedra y los 6 nombres restantes en la otra piedra según el orden de su nacimiento. Así como un joyero graba un sello, tú grabarás las 2 piedras con los nombres de los hijos de Israel, las engastarás en filigrana de oro. Y pondrás aquellas 2 piedras sobre los hombros del efod para piedras de memoria a los hijos de Israel, y Aarón llevará los nombres de ellos delante de Yahú en sus 2 hombros por memorial. Verso 13, harás pues engaste de oro y 2 cadenillas de oro fino, las cuales harás de hechura de trenza, y fijarás las cadenas de hechura de trenza en los engastes de filigrana. Hasta este momento, usted se puede dar cuenta de 2 cosas. La primera es que se está dando la mitzvah, o se está dando el mandamiento para construir la menorá. Y teniendo la menorá había que traer aceite de oliva, porque con ese aceite de oliva puro, claro dice ahí, se iba a encender la menorá, se iba a encender el candelabro. Pero luego, después de esto, comienza a detallar toda la vestimenta del Cohen HaGadol, del sumo sacerdote, y también la de sus hijos. Así que hemos ido viendo uno a uno cada prenda que iba a ser puesta en ellos, para hermosura de ellos, para gloria de ellos, porque ellos se iban a presentar delante del bendito sea Él con estas vestiduras. Hasta ahí todo está muy bien. Pero vamos a comenzar entonces en el verso 20, porque nos vamos a enfocar en puntos importantes de lo que vamos a tratar hoy. Volvamos al capítulo 27, verso 20. Dice, tú, Moshe, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de iluminación claro, hecho de olivas prensadas a mano, para mantener la lámpara ardiendo constantemente. Verso 21. En la tienda de los tiempos, afuera del velo que está delante del testimonio, las pondrá en orden Aarón y sus hijos delante de Yahú desde la tarde hasta la mañana, como decreto perpetuo de los hijos de Israel por sus generaciones. Esto debe de tener el Cohen HaGadol, o debe de tener los Kohanim, o los descendientes de Aarón, para gloria, para hermosura delante de él. El aceite debe ser puesto para poder tener constantemente por sus generaciones, por pacto perpetuo, esta mitzvah. Ahora, yo les hago una pregunta. ¿Realmente esta mitzvah o este mandamiento se ha cumplido? No se ha cumplido. Se cumplió cada vez que se tenía construido el Mishkan. Se cumplió cada vez que el Mishkan o el tabernáculo estaba. Pero ¿lo hemos venido cumpliendo? No lo hemos venido cumpliendo. O sea, esta era una mitzvah terrenal. Pero era una mitzvah terrenal que Yahú no estaba haciendo injerencia en esa mitzvah, sino en nosotros. O sea, lo que sí podemos hacer nosotros como mandamiento perpetuo es cumplir con esa mitzvah, y es que en nosotros esté ardiendo constantemente la búsqueda hacia Yahú. O sea, esta menorá, lo que yo soy una menorá, y esta menorá debe de estar encendida todo el tiempo. De hecho, es el único Mishkan, es el único tabernáculo que puede soportar la kabod de Yahú. Cada uno de nosotros. Para poder entrar en esta enseñanza, entonces vamos a saber el nombre de esta paracha, ¿cuál es? ¿Se acuerdan? Tetzaveh. Es Tetzaveh, la paracha Tetzaveh. Vamos a saber qué es Tetzaveh. ¿Qué es Tetzaveh? Tetzaveh viene de la palabra o de la raíz Savá. Y Savá significa ordenar, mandar, orden, ordenar. O sea, es mandar. Yahú le está diciendo,
mandarás. Mandarás a los hijos de Israel, mandarás a Aarón, mandarás a sus hijos. Tetzaveh. Ahora, Tetzaveh es también un derivado de la palabra sabtá. En hebreo sabtá, que significa conexión o unir. ¿Ok? O sea, en pocas palabras, cuando yo veo la palabra Tetzaveh, me parece que estuviera hablando del lugar Hakadosh, del lugar santo, donde aquí el Tetzaveh está haciendo una conexión entre lo terrenal del atrio y haciéndome una conexión con el lugar santísimo. Es una conexión. Tetzaveh entonces es una conexión entre el atrio, entre el pueblo y Yahú. Tetzaveh. El problema que yo encuentro con esto de Tetzaveh es que es una conexión. O sea, ¿por qué yo no puedo estar directamente con Yahú, sino que necesito que alguien haga algo para que yo como pueblo pueda estar conectado con Yahú, cuando yo puedo hacerlo directamente? Tetzaveh, mandarás, o sea, es una conexión, es unir, es alguien que se encarga de unir. Eso hacían los Kohanim, eso hacían los sacerdotes. ¿Qué hacían los sacerdotes? Unían, conectaban al pueblo con Yahú. Pero esto sucede a través de algo que el pueblo de Israel perdió. Y de eso es que vamos a hablar. Cuando hablamos de Tetzaveh, también la palabra Tetzaveh les dije que se traduce como mandarás, pero también está la palabra mitzvah, viene de la misma raíz. Tanto la palabra Tetzaveh como la palabra mitzvah viene de lo mismo, mandarás, pero también viene de la palabra mandamientos. Y estas dos palabras se conectan con la palabra sabtá, que es la que acabamos de leer arriba. Y sabtá significa otra vez conexión o unir, o sea, es un pegamento. Ahora, ¿cuándo usted usa pegamento? 1, cuando quiere unir algo. 2, cuando hay algo que está despegado. Cuando hay algo que está despegado, cuando usted se rompe en sus zapatos, la suela de sus zapatos, usted dice, necesito un pegamento porque necesito volverlo a dejar como estaba antes. Entonces, Tetzaveh es un supuesto volver a dejarlo como estaba antes. La palabra Tetzaveh en pictografía, si usted lo puede ver en la pantalla, se escribe de esta manera, se escribe con la letra Tav, con la letra Zain, con la letra Bet y con la letra Hei. Cada una de ellas tiene una interpretación de la Torah para poder elevarnos hacia donde Yahú nos quiere llevar. Perdón. La letra Tav son palos cruzados, señal, convenio para llevar al pacto. Es un convenio, ¿ok? Cuando hablamos de convenio es como que estuviéramos hablando de Tetzaveh, ¿verdad? Tetzaveh es, ok, hay un convenio entre el pueblo y Yahú. Yo soy el que lo estoy uniendo a ustedes dos. Luego viene la letra Zain, hombre acostado, camino, cazar. Luego la letra Vav, que es estaquilla, clavo, asegurar y gancho. Luego está la letra Hei, que es hombre con los brazos alzados, heme aquí, revelar aliento. ¿Qué es lo que se interpreta de la palabra Tetzaveh en pictografía hebrea? Es un convenio, escuche bien, es un convenio a través del tabernáculo, a través del Mishkan. ¿Qué es? Les he dicho a ustedes que es un Mishkan. Es como que fuera un hombre acostado. Un Mishkan, un tabernáculo, es un hombre acostado donde el atrio representa los pies o las extremidades inferiores. Luego el lugar santo, que es el tórax, y la cabeza, que sería el lugar Hakadoshim, el lugar santísimo. Atrio, lugar santo, lugar santísimo. ¿Qué fue lo que Yahú le muestra a Moshe entonces cuando se lo lleva a los Shammai? Le muestra un espejo. Moshe se está viendo en el espejo y Yahú le dice, lo que estás viendo es lo que quiero que tú hagas en la tierra. Así que Moshe viene y construye un tabernáculo donde él, representado por un hombre acostado. ¿Por qué un hombre acostado? Porque esa es la naturaleza pecaminosa nuestra, estar caído. Eso representa el tabernáculo. Se lo voy a mostrar por qué. Dice entonces, es un convenio a través del tabernáculo, un hombre acostado, que te asegura, o sea, hay un pegamento, es asegurar, pegamento,
un lugar espiritual, mas no celestial. Cuando dices, heme aquí, ¿qué es lo que está haciendo Tetzabé? Tetzabé es como que usted dice, heme aquí. O sea, en pocas palabras, voy a seguir lo que tú digas. Entonces usted se ubica en el heme aquí, atrio, está conectando, y lugar santísimo con Yahú. Heme aquí, aquí estoy. Pero Tetzabé nos va a llevar un poco más allá. Volvamos a leer el verso 20. Tú, Moshe, mandarás a los hijos de Israel que te traigan aceite de iluminación. Escuche bien. Aceite de iluminación claro, hecho de olivas, prensadas a mano para mantener la lámpara ardiendo constantemente. O sea, la idea era entonces que la lámpara estuviera ardiendo constantemente. Mi lámpara debe de estar ardiendo constantemente. ¿A dónde quiero llevarlos con esto? Está la famosa evolución de Adán. La evolución del Adán. ¿Por qué hablo yo de la evolución del Adán? Porque el hombre pasó de ser natural a positivo y de positivo a negativo. Oiga bien, fuimos creados naturalmente hechos Elohim, hechos dioses, con los mismos atributos de la presencia divina de Yahú, porque no había un pecado como tal. Así que éramos naturales para que espontáneamente pudiéramos dar amor y pudiéramos tener gozo, paz, paciencia, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Todo eso estaba en nosotros. Pero Yahú tenía un plan, aparte de eso que ya estaba en nosotros. Yahú comenzó poniendo un árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Yahú esperaba algo diferente. Le decía entonces que pasamos de lo natural a lo positivo y de lo positivo a lo negativo. ¿De qué estoy hablando? De lo siguiente. Lo natural entonces viene intrínseco en nosotros como el amor. O sea, al principio, antes de que Adán pecara, Adán tenía amor. Y al tener amor, lo tenía absolutamente todo. Él tenía gozo, él tenía paciencia, él tenía bondad, él tenía mansedumbre, él tenía templanza. Todas estas cosas las tenía ¿quién? Adán. Ahora bien, como el hombre peca, entonces al pecar Adán, Yahú tenía que establecer entonces unas ordenanzas. A eso se le llama positivo. Ya hablamos del negativo, ¿verdad? ¿Qué es el positivo? Son normas dictadas con el fin de regular la conducta del hombre en sociedad. O sea, les voy a poner un ejemplo. Una madre necesita leer alguna Torá, algún escrito, alguna ley para amar a sus hijos. ¿Ah? No, ¿verdad? O sea, es algo natural que nace en ella, que no se entiende, es algo espiritual que no se entiende. ¿Cómo es el amor de una madre o el amor de un padre hacia sus hijos, donde ella o él es capaz de recibir una bala o de morir por sus hijos sin pensarlo? Es algo que está en ella intrínseco y no se entiende por qué, pero ahí está. Bueno, esa es la parte natural de nosotros. Está la otra parte que es la parte positiva. ¿Ya? Es la evolución positiva del hombre. ¿Por qué se dice esto? Porque Yahú entonces vino y al darse cuenta que nosotros nos habíamos desviado o habíamos pecado, entonces Yahú dice, necesitamos darle ordenanzas, escribirle normas dictadas con el fin de regular la conducta del hombre en sociedad. Vamos a hacer unas regulaciones de esto. Entonces empieza diciendo él, amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Usted cree que se puede amar a alguien porque usted lea algo?
Es que en las Escrituras dice, amarás a tu prójimo, entonces ahora voy a amar al prójimo. No, no es verdad. El amor es algo natural en el ser humano. Es presencia de Yahú en el ser humano. No es algo que yo puedo hacerlo. Ni siquiera se puede amar a Yahú porque yo lo lea en un libro. Nosotros decimos, amamos a Yahú. Y es falso. No amamos a Yahú, solamente repetimos lo que está escrito en un libro y tenemos la sensación de sentir que amamos a Yahú. Me pregunto, ¿se amará a Yahú de la misma manera como se ama a un hijo? Que somos capaces de dejar botado trabajo, lo que sea, con tal de saber que mi hijo me necesita. Entonces, no es verdad que amamos a Yahú de la misma forma, cuando somos capaces de dejar todo por Yahú. Así como si a mí me llaman y me dicen que mi hijo, mi hija, mi nieto, mi nieta están graves, no me importa lo que esté haciendo. No me importa si estoy con el presidente de la República, lo dejo botado y me voy. Así deberíamos de ver en lo natural entonces a Yahú, amarlo de esa manera. Pero no lo amamos de esa manera. Solamente repetimos, amarás a Yahú con toda tu fuerza y con todo tu corazón. ¿Por qué lo decimos? Porque nos dejaron un mandamiento positivo que me está enseñando acerca del amor. Y luego está la parte negativa dentro de la Torah evolución negativa, que es consecuencia de no cumplir el mandamiento. La pregunta es, ¿cuál es la razón que tenemos realmente por la cual nosotros nos hacemos llamar judíos, mesiánicos, cristianos, católicos, evangélicos, lo que sea? ¿Porque amamos a Yahú o porque somos parte de una sociedad que le han dictado un libro que tiene que seguir ciertos delineamientos para poder decir que lo ama a Él? ¿Cuál es la realidad? ¿Amamos a Yahú o somos parte de una sociedad religiosa que estableció un criterio, una doctrina y que se legalizó para que usted dependa de esa doctrina? Si hablamos de lo natural, ¿qué es entonces otra vez la parte natural? Es la esencia de Yahú en nosotros. Cuando yo amo a mi hijo, es porque es la esencia de Yahú que está en mí, pero Yahú me muestra, con ese amor que le tengo a mi hijo o a mi hija, Yahú me muestra que no tengo lo mismo para con él. Entonces no es verdad que amamos a Yahú. Somos parte de una sociedad religiosa, pero no amamos a Yahú. ¿Qué es la parte positiva? ¿Por qué Yahú nos dio los mandamientos? Algunas personas dicen, es que ustedes están enseñando, alguien me dijo, ustedes parecen cristianos porque está hablando más de la fe, está diciendo que hay que tener fe nada más y que no hay que guardar los mandamientos. Y la gente no entiende la diferencia que hay entre el tema de la fe que yo estoy hablando, la emuná de Abraham, en Isaac, a la diferencia con la del cristianismo. Ya voy a llegar a eso. ¿Qué es el mandamiento? ¿Por qué Yahú dio entonces los mandamientos de la Torah? ¿Sabe usted que cuando usted va a establecer un país o una nación, lo primero que usted debe tener es la constitución de ese país? Es lo primero. Pero Yahú no lo hizo así. Primero Yahú creó al hombre y lo hizo que hiciera lo que le diera la gana, y después vino Yahú y le puso la constitución. Después le puso los mandamientos. Entonces Yahú nos dio a nosotros los mandamientos, nos dio la Torah para que hiciéramos un equilibrio entre lo terrenal y lo celestial. O sea, nos puso en una parte espiritual donde me dio los mandamientos para que yo pudiese tener una conexión de lo celestial con lo terrenal. ¿Dónde está lo espiritual? En medio. Lo espiritual está en medio. Lo celestial es lo que está ahí arriba. Lo terrenal es lo que está ahí abajo. Y yo estoy en medio. No se supone que debería de haber.
Pero por la naturaleza pecaminosa del hombre, entonces Yahweh estableció que era necesario dar mandamientos positivos. Luego de eso nos vamos a los negativos. Es la consecuencia terrenal y espiritual. Por ejemplo, si robas, te cortarán un brazo. El positivo es no robarás. Ese es el positivo. Pero si robas, ¿qué va a suceder? Va a haber una consecuencia por robar y te cortarán un brazo. Y así vamos a ver varios segmentos en la Torah que nos están prácticamente alejando de entender lo que Yahweh quería darnos al principio. Volvamos a Shemot capítulo 27, verso 20. Dice otra vez: tú, Moshe, mandarás a los hijos de Israel que te traigan, ¿qué cosa? Aceite de la iluminación, mira qué interesante. Claro, hecho de olivas, prensadas a mano para mantener la lámpara ardiendo constantemente. Tres cosas importantes le está diciendo. Entonces, si yo hablara de la parte natural, estaría hablando de la luz. O sea, lo importante no era ni las olivas, ni era el aceite. ¿Qué era lo importante? Era la luz. ¿Ya? Entonces, lo natural, Yahweh al principio, allá en Bereshit capítulo 1, verso 3, Génesis 1, 3, Yahweh fue bien claro con respecto de la luz. Él dijo que la luz, ¿qué era? Y vio que la luz era buena. Era buena. ¿Qué nos interesa a nosotros? ¿Que haya electricidad o que haya luz? Lo que necesitamos es la luz, no es la electricidad. Es luz. Entonces, quiere decir que lo natural era luz. Como les acabo de decir. Bereshit capítulo 1, versos 26 y 27 dice: y dijo Elohim, hagamos al Adán a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Si Yahweh es luz, entonces nosotros, ¿qué deberíamos de ser? Deberíamos de ser luz, porque Él es luz. Y señoree en los peces del mar, y en las aves de los shamayim de los cielos, y en las bestias, y en toda la tierra, y todo reptil que anda arrastrándose sobre la eretz. Y creó Elohim al Adán a su imagen. A imagen de Elohim los creó, varón y hembra los creó. Si nosotros éramos, voy a decir en este momento, imagen, hechos a imagen y semejanza de Yahweh, y Yahweh es luz, entonces nuestra naturaleza debería de ser oscuridad o debería de ser luz. Ok, debería de ser luz. Entonces, entendemos que la naturaleza nuestra tuvo que ser luz. Ahora, perdimos esa naturaleza y entonces, Tehillim, capítulo 18, verso 29, Salmo 18, 29 o 28 dice: tú encenderás mi lámpara, Yahweh Elohai alumbrará mis tinieblas. Ahora, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué dice tú encenderás mi lámpara? ¿Por qué lo dice? Porque perdí la naturaleza que tenía al principio, hecho a imagen y semejanza. Y haber sido hecho a imagen y semejanza significaba que si Yahweh era luz, también mi naturaleza era ser luz. Así que lo que está buscando entonces el hombre es que Yahweh pueda encender mi lámpara para que se pueda alumbrar, ¿qué cosa? Mis tinieblas. No se supone que debería haber tinieblas en mí. Se supone que mi naturaleza debería de ser, ¿qué cosa? Ser luz. Pero perdimos esa naturaleza. Entonces ahora viene, ¿cómo lo hace Yahweh? ¿Cómo Yahweh pone una lámpara en mi oscuridad? Con los mandamientos positivos. ¿Qué sería en este caso entonces? Tenemos la luz y luego tenemos el aceite. ¿El aceite qué es? Es el pegamento, es el intermediario. O sea, el aceite es como lo que estuviera en el lugar Hakadosh, en el lugar santo. Él es el pegamento que está tomando del pueblo y uniendo con Yahweh. Es la parte positiva. En Lucas, esto va a estar interesante. En Lucas, capítulo 10, verso del 33 al 35, dice: pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido ¿a qué? A misericordia.
Cuando Yahweh establece el pacto con Abraham y toda su descendencia, no lo hizo por misericordia, lo hizo por bondad. Hubo bondad de Yahweh, hubo Gesed, bondad. Pero aquí dice, pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él y viéndole fue movido a misericordia, y acercándose vendó sus heridas, echándoles aceite y vino, y poniéndole en su cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él. Verso 35, otro día al partir, sacó 2 denarios y los dio al mesonero, y le dijo, cuídalo, y todo lo que gastes de más, yo te lo pagaré cuando regrese. Estamos hablando de que el primero era natural, era la presencia de Yahweh intrínseca en mí. La segunda es la parte positiva. La parte positiva no quiere decir que sea la natural, quiere decir que me están induciendo para tener que hacer las cosas. O sea, Yahweh me dio una Torah, como quien diga, como perdiste la naturaleza del amor, de la paciencia, del gozo, de la fe, como tú la perdiste, entonces ahora te la voy a inducir. Se supone que los hijos deberían de levantarse temprano, hacer sus cosas, aprender a hacerlas, seguir caminando, avanzar, aprender lo que deben de hacer, trabajar, hacerlo todo, pero no lo hacen. ¿Qué hay que hacer entonces? Hay que ponerles una guía y hay que estarlo levantando todos los días. Tienes que alistarte, tienes que irte para la escuela, tienes que hacer esto, tienes que hacer aquello. Cuando debería de ser entonces que ellos automáticamente, como un reloj biológico, se despierten, vayan a bañarse, laven sus dientes, vayan a la mesa, coman, tomen sus útiles, van para la escuela y hacen todo un proceso porque ya es parte de su naturaleza. Pero como no lo hacen, entonces ¿qué hay que hacer? ¿Qué hacía mi abuelo cuando estaba pequeño? Agarraba agua y iba a llenarme la cara de agua. Para arriba, tenés que ir a la escuela. No me quería levantar. Entonces, parece ser que nos van induciendo. Lo que me llamó la atención de esto, de la parte positiva, es que este hombre vendó sus heridas, le echó aceite y le echó vino, pero el hecho de que le haya echado aceite, ¿quiere decir que ya estaba curado totalmente? No, solo fue nada más una media curación que le hizo y luego lo llevó al lugar donde iba a tener la curación completa. Solo fue en el momento nada más. Entonces el aceite solo es nada más por mientras llegamos hasta donde debemos, o hasta donde está planificado por Yahweh que nosotros lleguemos. Entonces el aceite es, ¿cómo se dice? Limpiarlas, no, ungirlas, qué sé yo, con aceite. Y eso es lo que está pasando con el pueblo de Israel. El pueblo de Israel, Yahweh les está poniendo aceite en ellos, está poniéndole aceite, está dándole Torah, porque la idea es que la Torah por mientras se convierte en un aceite en ellos para poder sanar sus heridas, mientras se recupera la naturaleza con la que nosotros tuvimos al principio. La naturaleza era tener amor. ¿Por qué Yahweh está teniendo a Israel lleno de heridas? ¿Por qué está lleno de heridas? Porque perdieron la naturaleza. Cuando usted y yo perdemos nuestra naturaleza, que es el amor, que es el gozo, que es la paz, que es la fe, que es la paciencia, cuando perdemos eso, entonces quiere decir que terminamos heridos. Entonces, el proceso para volver nuevamente a recuperar la naturaleza que perdimos es a través de los mandamientos positivos. A través de los mandamientos. Pero no son los mandamientos, no es guardando la Torah que me van a llevar al reino. Solo es nada más un aliciente en misericordia mientras recuperamos, ¿qué cosa? La naturaleza que teníamos al principio. Ya lo voy a llevar a los siguientes versos. En Isaías, en Yeshayahu capítulo 1, verso del 2 al 6, acuérdense, estamos hablando del positivo. El natural es el que está al principio.
Luego está el positivo, que es cuando Yahú nos entregó los mandamientos. Dice, escuchen cielos y escucha tu tierra, porque habla Yahú, crié hijos y los engrandecí, y ellos se rebelaron contra mí. Yahú crió hijos, los hizo al principio, los engrandeció, pero ¿qué hicieron ellos? Se rebelaron contra mí. El buey conoce a su dueño y el asno el pesebre de su señor. Israel no entiende, mi pueblo no tiene ¿qué? Conocimiento. Oiga bien, no tiene conocimiento. Verso 4, oh gente pecadora, pueblo cargado de maldad, generación de malignos, hijos depravados, dejaron a Yahú, provocaron a ira al Kadosh, al Santo de Israel, se volvieron atrás, verso 5, ¿por qué quieren ser castigados aún? Todavía se rebelan, toda cabeza está enferma y todo corazón doliente. Este es el verso clave. Desde la planta del pie hasta la cabeza no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. No están curadas ni vendadas, ni suavizadas con aceite. ¿Qué es lo que hace el aceite entonces? ¿Realmente el aceite es la naturaleza de nosotros? No, el aceite no es la naturaleza que debería estar en nosotros. El aceite solo es un aliciente, es un suavizante mientras llegamos a la estatura del varón perfecto, mientras recuperamos la naturaleza en nosotros que debería ser tener amor. No es cierto, la gente dice, por amor a Yahú guardo los mandamientos. No es verdad. No es por amor a Yahú que se guardan los mandamientos. Se guardan los mandamientos para poder tener una vida moralmente correcta en la tierra o socialmente correcta. Porque si amáramos a Yahú con toda nuestra fuerza, con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, seríamos capaces de hacer lo que hizo Abraham. Ahora, para que Abraham tuviese el valor de poder tomar a su hijo Isaac y llevarlo al monte Moria a sacrificar, antes de eso, Abraham era idólatra. Abraham no tenía fe, no tenía emuná, no tenía confianza, no creía en Yahú. Porque desde el capítulo 12 de Génesis hasta el capítulo 22, todo el tiempo Abraham está incitando a Yahú. ¿Y cómo voy a saber que voy a heredar lo que tú me estás diciendo? ¿Cómo sé que es verdad eso? Todo el tiempo. Sara se ríe porque le dice que va a tener un hijo. Hasta en el capítulo 22, Yahú le dice, ahora toma tu hijo, tu único hijo, sube al monte Moriah y lo sacrificas para mí. ¿Tendríamos ese amor realmente nosotros delante de Yahú? Nosotros no le damos importancia a lo que Abraham hizo. Para nosotros no es importante lo que Abraham hizo. No es trascendental. ¿Sabe por qué? Porque todavía a nosotros no nos ha tocado tener que ir nosotros mismos. A lo mejor a muchas personas les han matado hijos. Y eso es un dolor impresionante. Pero que le toque a usted ir con el cuchillo a matar usted a su propio hijo, ahí va a ser probado usted si realmente usted tiene amor por Yahú. Si le tocara a usted eso, sea honesto conmigo, ¿lo haría? ¿Qué cantidad de personas lo harían? Amar a Yahú sobre todas las cosas. Entonces, el aceite, la Torah, Yahú la está dando. La Torah es como el aceite, Yahú lo está dando para suavizar nuestras heridas mientras logramos alcanzar y recuperar la naturaleza que debería estar en nosotros. Como esa naturaleza de ese amor que le tiene un padre a un hijo. Por ejemplo, es posible que un padre esté decidido a recibir un balazo por su hijo. Es posible también que su hijo no esté igual que su padre para recibir un balazo por su padre. Una madre dice, no lo pienso dos veces. Pero una hija o un hijo estará dispuesto a eso. Ok, sigamos entonces. Entonces, hablamos de natural,
La naturaleza que deberíamos de recuperar nosotros no es la pecaminosa, esa ya la tenemos. Estoy hablando de la naturaleza antes del pecado. Positivo entonces es el aceite. Tenemos la luz, tenemos el aceite y tenemos las olivas, que es la parte negativa. Isaías capítulo 24, verso 3 al 13, dice: la tierra será enteramente vaciada y completamente saqueada, porque Yahú ha pronunciado esta palabra. O sea, esto se va a cumplir. Lea esto, qué interesante se va a poner. Se destruyó, cayó la tierra, enfermó, cayó el mundo, enfermaron los altos pueblos de la tierra, y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque traspasaron, miren, tres cosas sucedieron. Por eso, hablando de la parte natural, ¿cuál es la siguiente? Positivo, y la última, negativo. Ok, entonces mire qué interesante este verso 5. Y la tierra se contaminó bajo sus moradores, porque número 1, traspasaron la Torá. Número 2, falsearon el derecho. Y número 3, quebrantaron el pacto perpetuo. En algunas Biblias por ahí dice el pacto sempiterno. Quebrantaron el pacto perpetuo. Sigamos leyendo, verso 6. Por esta causa la maldición consumió la tierra y sus moradores fueron asolados. Por esta causa fueron consumidos los habitantes de la tierra y disminuyeron los hombres. Se perdió el vino, enfermó la vid, gimieron todos los que eran alegres de corazón. Mire todo lo que está pasando. Cesó el regocijo de los panderos, se acabó el estruendo de los que se alegran, cesó la alegría del arpa, no beberán vino con cantar, la sidra les será amarga a los que la bebieren. Quebrantada está la ciudad por la vanidad, toda casa se ha cerrado para que no entre nadie. Hay clamores por falta de vino en las calles, todo gozo se oscureció, se desterró la alegría de la tierra. ¿Se acuerdan que estamos hablando que el gozo es algo que, si hay una persona que está triste y usted le dice, ríete, alégrate, ¿se alegra esa persona porque alguien se le está diciendo? No, a menos que le cuente un chiste. ¿Verdad que no? Entonces, la pregunta es, si hablamos del fruto de la rúa, que es amor, gozo, ¿el amor es algo que usted lo puede comprar en una tienda? ¿El amor es algo que porque usted lea aquí en este libro, usted lo va a tener? ¿Cuántas veces usted ha leído amarás a tu prójimo como a ti mismo? ¿Unas 10 veces? ¿O cuántas veces usted ha escuchado que dice amarás a Yahú con toda tu fuerza, con todo tu corazón, con todo tu ser, con todos tus bienes? ¿Alguna vez lo ha leído y lo ha escuchado? Ahora, porque lo haya leído y lo ha escuchado, ¿usted lo ha puesto en práctica? No. ¿Por qué? Porque no es algo que nace porque lo escuche. Es algo que es intrínseco en nosotros. Y les puse un ejemplo claro. Una madre ama a sus hijos no porque lee en la Biblia que dice, padres amen a sus hijos. O sea, una persona, una persona no porque haya leído un libro, quiere decir que cambió su manera de pensar o su manera de actuar. No lo hizo. Porque si fuera por eso, entonces no existieran hipócritas, mentirosos, engañadores, falsos. No existiera nada de eso. Todos fuéramos Hakadoshim. Ni siquiera santos, fuéramos santísimos todos. Pero no tenemos eso. Verso 12. La ciudad quedó desolada y con ruina fue derribada la puerta. Este era el verso que necesitaba que usted leyera. Porque así será en medio de la tierra, en medio de los pueblos, como
olivo sacudido como rebuscos después de la vendimia. ¿Qué le parece? O sea, quiere decir entonces que dijimos que lo natural es la luz. ¿Estamos de acuerdo? Luego lo positivo, ¿qué es? Es el aceite. Lo positivo es el aceite. Y ahora estamos en el negativo. ¿Qué es el negativo? Las olivas. El negativo es las olivas. Entonces, el hecho de que el aceite de oliva sirva para encender las luminarias no quiere decir que lo más importante es el aceite. Porque puede haber luz sin aceite. ¿Está de acuerdo conmigo? Yahú dijo, el sol se oscurecerá, la luna no dará más su resplandor, pero la cabot de Yahú, la gloria de Yahú va a estar en ese lugar y él va a ser su lumbrera. Entonces, cosas terrenales como un árbol de olivo, como una oliva, como el aceite que saco de la oliva, me hace fuego, me hace luz, pero es una luz eterna. La luz que saco de las olivas es eterna. Pero Yahú estableció que debería de estar la luz constantemente por pacto perpetuo, o sea, tenía que estar perpetuamente encendida. ¿Se ha cumplido eso? No, no se ha cumplido eso. Ni siquiera en los tiempos de Moshe se hizo. Ni siquiera se hizo en los tiempos de los reyes, en los tiempos de los jueces, ni en los tiempos de Yeshua, ni en estos tiempos. No se ha hecho porque no hemos entendido lo que debería significar entonces tener esa lámpara encendida. Y esa lámpara encendida no puede ser la Torah. Esa lámpara encendida tiene que ser eso intrínseco que está en mí. La pregunta del millón sería entonces, ¿cómo llego a despertar esa parte de la naturaleza? O sea, hay personas que toda su vida han leído, no robarás. Y no importa si son judíos, si son mesiánicos, si son cristianos, si son evangélicos, lo que sea, siguen robando. O seguimos robando. ¿Por qué si toda la vida lo hemos leído? De alguna forma robamos tiempo. Quizás no soy de los que roba bancos o me robo plata de alguien o asalto a alguien. Pero robamos tiempo, le robamos el tiempo a Yahú. De alguna forma, si nosotros empezamos a sacar algo de lo que hacemos o no hacemos, nos vamos a dar cuenta que somos ladrones. Pero hemos leído toda una vida, no robarás. Es como cuando decimos no mentirás. Le decimos a nuestros hijos, no mienta, porque mentir es pecado. La mentira es mala, cuidadito lo encuentro mintiendo, y al rato lo llaman por teléfono y le dice a su hijo, dile a tal persona que no estoy. Dice mi papá que no está. Entonces, de alguna forma tenemos que entender que somos ese olivo sacudido. En Jeremías capítulo 11, del 8 al 16 dice, pero no oyeron ni inclinaron su oído, antes se fueron cada uno tras la imaginación de su malvado corazón. Por tanto, traeré sobre ellos todas las palabras de este pacto, el cual mandé que cumplieran y no lo cumplieron. Y me dijo Yahú, conspiración se ha hallado entre los varones de Judá y entre los moradores de Jerusalén. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras. Y se fueron tras dioses ajenos para servirles. Otra vez, ¿había que escuchar las palabras de Yahú o había que escuchar la Torah? Había que escuchar las palabras de Yahú, porque ya la Torah solo era nada más un aceite por toda la porquería que éramos nosotros. O sea, veníamos de la idolatría en Egipto. Caminamos 3 meses por el desierto
Y al llegar al monte Sinaí nos construimos un becerro de oro. Se han vuelto a las maldades de sus primeros padres, los cuales no quisieron escuchar mis palabras y se fueron tras dioses ajenos para servirles. La casa de Israel y la casa de Judá invalidaron mi pacto, el cual había yo concertado con sus padres. Ahora, ¿están hablando con sus padres el pueblo de Israel en el desierto o está hablando sus padres Abraham, Isaac y Jacob? Sigamos, verso 11. Por tanto, así ha dicho Yahú: he aquí yo traigo sobre ellos mal del que no podrán salir y clamarán a mí y no los oiré. E irán las ciudades de Judá y los moradores de Jerusalén y clamarán a los dioses a quienes queman ellos incienso, los cuales no los podrán salvar en el tiempo de su mal. Porque según el número de sus ciudades fueron sus dioses. Oh Judá, y según el número de tus calles, oh Jerusalén, pusiste los altares de ignominia, altares para ofrecer incienso a Baal. Tú pues no ores por este pueblo, ni levantes por ellos clamor ni oración, porque yo no oiré en el día que en su aflicción clamen a mí. 15. ¿Qué derecho tiene mi amada en mi casa, habiendo hecho muchas abominaciones? ¿Crees que los sacrificios y las carnes santificadas de las víctimas pueden evitarte el castigo? ¿Puedes exaltarte de eso? Olivo verde, hermoso en su fruto y en su parecer, llamó Yahú su nombre. A la voz de recio estrépito hizo encender fuego sobre él y quebraron sus ramas. Olivo verde hermoso. Ahora, el hecho de que yo sea un olivo significa que Yahú está alegre conmigo porque soy un olivo. No. Entonces les estaba hablando de la naturaleza en nosotros, lo positivo en nosotros, lo negativo en nosotros. Si hablamos de naturaleza, ¿qué era? Luz. Si hablamos de lo positivo, ¿qué era? El aceite. Y si hablamos de lo negativo, las olivas o el árbol de olivo. ¿Qué era lo importante de estos tres? La luz, exactamente. ¿Qué es lo importante entonces en el reino de Yahú? ¿Guardar la Torá o tener amor? ¿O tener gozo? ¿O tener shalom, tener paz? ¿O tener emuná, o tener fe? ¿Qué es lo más importante? ¿Guardar la Torá? No. No es eso. Entonces, al perder nuestra naturaleza celestial, entiéndase lo que voy a decir, porque hay una naturaleza espiritual, pero la naturaleza espiritual no significa que estoy en el reino con Yahú. Porque la de Yahú es la celestial, la espiritual está entre Camagua y elote. Al perder nuestra naturaleza celestial, entonces la pregunta sería la siguiente: ¿qué es lo que sucede entonces? Como yo perdí el amor, como yo perdí el gozo, como yo perdí el shalom, como yo perdí la emuná, como yo perdí la paciencia, como yo perdí la bondad, como yo perdí la fe, la mansedumbre, la templanza, como yo perdí todo eso, entonces, como yo perdí eso que es lo celestial, entonces Yahú comienza diciendo: ok, voy a restaurar la emuná del reino. ¿Cómo la voy a hacer? Voy a hacerlo a través del pacto eterno con Abraham. O sea, la fe del reino es a través del pacto que voy a hacer con Abraham. Ahora, ¿depende de mí o depende de Yahú y Abraham que yo sea bendito? Dígame, es una pregunta. ¿Depende del pacto que Yahú hizo con Abraham o depende de lo que yo guarde de los mandamientos escritos aquí? Es que ya perdí mi naturaleza.
O sea, Yahú sabe que ya estoy como, estoy herido. Yahú sabe que estoy flagelado. Yahú sabe que soy de carne. Yahú sabe que soy mentiroso. Yahú sabe que tengo toda esa parte negativa en mi vida. Entonces Yahú dice, ok, necesito ponerte aceite. Pero Yahú, el primer vínculo que hace antes de poner el aceite es establecer un pacto eterno con la descendencia de Abraham, de Isaac y de Jacob perpetuamente. Y lo hace a través de la mitzvah que le da a Abraham. Abraham le da una mitzvah, no me la da a mí, pero se la da a Abraham. Abraham, toma tu hijo, tu único hijo, llévalo al monte Moriah y sacrifícalo para mí. Así que Abraham toma a su hijo, sube al monte Moriah y está a punto de matarlo, lo mata en su corazón. Abraham lo mata en su corazón. Isaac muere en el monte Moriah, en su corazón. Ahora, él, por haber hecho esto, entonces Yahú dice, ok, ahora voy a establecer contigo un pacto eterno, que no depende de ti. Yo soy el que está estableciendo el pacto contigo. Ya tú hiciste lo que yo te pedí, perfecto. Aparece Isaac, pacto eterno. Aparece Jacob, pacto eterno. Aparecen las 12 tribus de Israel, pacto eterno. Aparece la descendencia por todas las partes de la tierra, pacto eterno. Entonces tenemos el primero, que es emuná del reino. Cuando perdí mi naturaleza del amor, que eso no lo venden ni en la ferretería, ni tampoco me lo encontré en un libro, porque eso es algo intrínseco que está dentro de nosotros, el amor. Cuando yo pierdo eso, entonces Yahú dice, ok, voy a empezar a hacer sanidad contigo. ¿Cómo lo voy a empezar a hacer? Voy a establecer un pacto eterno contigo. Y lo hace a través de Abraham. Luego de esa emuná del reino, entonces aparece la Torah para Israel. Ya la Torah para Israel sería entonces, ¿qué cosa? ¿Cuál sería? ¿Se acuerda que hablamos de? Sería el aceite, ¿verdad? Ya la Torah para Israel, o sea, ley dada a Moshe, sacrificio de animales. O sea, el pueblo de Israel comenzó a sanar su corazón, a sanar su espíritu, a sanar su alma, a sanar, a poner esas vendas a través de ¿qué? A través de la sangre de los animales que se mataban en el tabernáculo. Pero tenemos que seguir creciendo, y ahora viene el tema del cristianismo o de los mesiánicos. ¿Cuál es el aceite que cura las heridas del mesiánico o del cristiano? La fe cristiana depende de la muerte de un hombre, de Yeshua, de Jesús. Todos estos tres que le acabo de mencionar a ustedes son intermediarios. O sea, es el aceite. Les hablé que estaba la luz, estaba el aceite y estaban las olivas. Le hablé de un atrio, un lugar santo y un lugar santísimo. Los tres que usted acaba de ver en este momento es un intermediario que hay. Es Tetzabé, es la parachá. ¿Tetzabé qué era? ¿Se acuerdan al principio? ¿Qué era Tetzabé? ¿Ah? Mandarás. ¿Pero en qué se convertía? Era un pegamento. O sea, Yahú dice, mandarás, dice, para conectar al hombre con Yahú. El pacto que Yahú hace con Abraham es para conectar al hombre con Yahú. El pacto con Abraham. Por lo que Abraham hace, Abraham está conectándonos a nosotros, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. En tus simientes serán benditas. O sea, Abraham es el mediador entonces entre el hombre y Yahú. Luego, después de Egipto en el desierto, aparece la Torah que Yahú le da al pueblo de Israel a través de Moshe, a través de los sacrificios y a través de estos mandamientos, para que sea un intermediario entre el hombre y Yahú. Quitamos al pueblo de Israel y aparece Jesús, siempre en el pueblo de Israel, pero ya ahora para los cristianos.
Y aparece Yeshua para que Yeshua sea un intermediario entre el pueblo y Yahú. ¿Cómo se llama eso? Tetzaveh. Intermediarios. O sea, es aceite. Eso te lo estoy poniendo por mientras. ¿Qué es lo que tenemos que recuperar? Nuestra naturaleza. Tenemos que recuperarla. Entonces la pregunta del millón es: ¿cuál de estos tres recuperamos? ¿Cuál de estos tres puede ser que nos sirva para recuperar la naturaleza celestial? ¿Guardar los mandamientos? ¿La sangre de Yeshua? ¿O el pacto que Yahweh hizo con Abraham? ¿Cuál de los tres sería el pegamento que me va a acercar realmente al reino? Porque están los tres. Están los tres. Está la emuná del reino, que es el pacto eterno que Yahweh hizo con Abraham. Está la Torah para Israel, que es guardar los mandamientos a través del sacrificio de los animales. Y luego más allá está la fe cristiana, que tiene que ver con la muerte de un hombre. ¿Cuál de los tres? Yo no puedo hablar de matar a un hombre y derramar su sangre. Él lo pudo haber hecho por nosotros. Pero nosotros tenemos amor por ese sacrificio. No, desde el momento que yo necesito su sangre, no le tengo amor. Porque las escrituras fueron bien claras: no matarás. Ahora, ese no matarás, ¿para quiénes se ubicaba? ¿Cómo Yahweh me dice no matarás, pero él está mandando a matar a Jesús, a Yeshua? O no asesinarás. En hebreo dice no asesinarás. Entonces, quiero cerrar esto, porque uno de estos tres debería de ser entonces el aceite que va a empezar realmente a sanar mis heridas, para que con ese aceite yo pueda subir y se comience a recuperar mi naturaleza. Entonces la pregunta es: ¿mi naturaleza se va a recuperar por la sangre de un hombre, por la sangre de los animales o por el pacto que Yahweh hizo con Abraham? El pacto no es lo más importante. Yo les he dicho a ustedes muchas veces, el pacto con Abraham no es lo más importante, pero sí es la antesala para subir al monte de Sión. Estaba el monte Sinaí, estaba el monte Moriah y está el monte de Sión. En el monte Sinaí nos dieron los mandamientos, un tipo de aceite. En el monte Moriah, un tipo de aceite. En el monte de Sión es donde está el verdadero aceite. Es donde está realmente la pureza de Yahweh, esa naturaleza que vamos a recuperar. Entonces quiero dejar esto en su mente: no estoy en contra de los mandamientos. Aquí guardamos la Torah, guardamos las fiestas, guardamos Shabbat, guardamos la Torah. Pero no es guardar la Torah, no es guardando la Torah que realmente me va a llevar al reino de Yahweh, o me va a subir al malhut de él. Porque solo es un tipo de aceite nada más. Solo es un tipo de aceite para poder mitigar un poco mi dolor. Pero no es el aceite el que me va a sanar. O sea, hay un mediador, sí, hay un mediador. Pero yo tengo que saber cuál es el mediador. Si es Yeshua, si es el tabernáculo en el desierto o los mandamientos de la Torah, o si es el pacto que Yahweh hizo con Abraham eterno, perpetuo. Uno de ellos tres es el aceite que me va a acercar, que me va a suavizar para que yo recupere realmente la naturaleza que debería estar en mí, que es tener el amor, el gozo, la paz, la fe, la paciencia, la mansedumbre, la templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay Torah. Entonces, mi mensaje no es no guarde la Torah, no, guárdela, pero entienda que no es la Torah el aceite, no es guardar los mandamientos, el aceite que me va a llevar a Yahweh.
El aceite que me va a llevar a volver a la naturaleza es el pacto eterno que Yahweh hizo con Abraham. Que Yahweh los bendiga, que Yahweh los guarde, que Yahweh haga resplandecer su rostro sobre ustedes, que Yahweh se incline favorablemente a ustedes y que Él pueda darles paz. Yavareja Yahweh veishmereja, Yael Yahweh parameleja bikuneja, Isa Yahweh parameleja, Beasim leja, Shalom.